Por este tiempo estamos estudiando un ciclo de enseñanzas que hemos titulado El Señor y su Iglesia, y hemos venido basándolo en los mensajes a cada una de las 7 iglesias en Asia. Y estamos dispuestos hoy a estudiar el mensaje a la iglesia a Tiatira. Amén. El mensaje a la iglesia a Tiatira. Y hemos titulado este mensaje Aprendiendo a fluir en autoridad espiritual. Aprendiendo a fluir en autoridad espiritual. Así que vamos a leer todo el pasaje. Nos hemos propuesto no hacer una exégesis de los pasajes, sino a extractar algo que nos enseña a nosotros como iglesia local. Amén. No es una enseñanza, vamos a predicar, pero necesitamos entender que no es una exégesis, es decir, no es un estudio verso por verso, ni tampoco nos interesa mucho el trasfondo cultural de la iglesia como tal, aunque tocamos algunas cosas, pero lo que nos interesa aquí es lo que el Señor nos puede hablar a nosotros como iglesia local. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Vimos en la iglesia a Éfeso, vimos la iglesia a Esmirna, la iglesia a Pérgamo. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de la necesidad de permanecer como un puño cerradito. Amén. Impidiendo que falsas doctrinas vengan a nuestras vidas, falsos conceptos se aniden en nuestra cabeza y a veces necesitamos barrer la casa. Amén. Eso es lo que estamos tratando de hacer con cada uno de estos mensajes. Y hoy vamos a aprender a través de este mensaje a fluir en autoridad espiritual. Vamos a leer la palabra, ¿están conmigo? A partir del verso 18 dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Verso 20. Pero tengo contra ti que toleras, y haga énfasis en esa palabra, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por tanto, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impongo otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. La regirá con vara de hierro y será quebrada como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, como hemos venido haciendo, vamos a empezar mirando la manera en que se presenta el Señor de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes han visto, en cada uno de los mensajes, Él se presenta de una manera diferente. A Éfeso se presentó como el Señor de la iglesia. Él dijo que estaba en medio de los 7 candelabros, el que tenía las estrellas en su mano. Igualmente con Esmirna hizo también una presentación diferente. Él dijo: yo soy el primero y soy el postrero, y estaba hablando acerca del Dios único, que Él es el único Dios. Amén.
Igualmente con Pérgamo se mostró como Jehová guerrero, como el Dios que pelea en contra de sus enemigos y a favor de sus hijos. Amén. Amén. Pero hoy se está presentando, y escuche esto, se presenta como el Hijo de Dios. Y esta expresión es la única que hay en todo el libro de Apocalipsis, como el Hijo de Dios. Y cuando Él dice el Hijo de Dios, esa expresión que es mesiánica, está diciendo yo soy Dios. Amén. Así que Él se está presentando aquí como Dios. Amén. Y miremos eso, no voy a perder Apocalipsis, pero vaya conmigo a Juan, al capítulo 5. Y miremos cómo los hebreos, cómo los israelitas entendían esta expresión precisamente como lo que estoy acabando de mencionar. Cuando la persona o cuando el Señor Jesucristo tomaba este título de Hijo de Dios, estaba diciendo yo soy Dios. Amén. Amén. Capítulo 5. Amén. Amén. Capítulo 5 de Juan. Y vamos a leer a partir del verso 16. ¿Recuerdan? En el capítulo 5 el Señor está sanando al paralítico de Bethsaida, de Bethesda. No sé si ustedes recuerdan el pasaje, una persona que llevaba 38 años, inválido, estaba en el estanque de Bethesda y el Señor llegó allí y lo sanó. ¿Recuerdan ese pasaje? Ahora vamos a leer eso en ese pasaje, en ese contexto. A partir del verso 16 dice: ahora Él sanó a ese paralítico un día de reposo, un sábado. Y note lo que dice a partir del verso 16. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. O sea, estas cosas era sanar a los enfermos. Verso 17. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Verso 18. Por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solamente quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. O sea, volvamos a Apocalipsis. O sea que cuando Él en Apocalipsis 2 dice el Hijo de Dios, Él está diciendo el Dios. Amén. El único Dios. Aleluya. Amén. Pero note que va acompañada esta expresión, Hijo de Dios, va acompañada de otras expresiones más. Y esas otras expresiones más, vamos a mirar que dan unas características que son exclusivas del Dios eterno. Porque Él está diciendo aquí que Él es Dios con D mayúscula. No con D minúscula, como algunas sectas hoy dicen que Jesús es. Amén. Él es el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, santo. Y aquí esta expresión, Hijo de Dios, va acompañada de otras que ya hemos estudiado. No las vamos a profundizar como ya lo hicimos, pero lo vamos a recordar. Vuelve a leer conmigo el verso 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, ya sabemos que ahí se está proclamando como Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Y esa expresión, como ojos como llama de fuego, lo vimos en el primer mensaje, que significa que Él es el Dios omnisciente, que todo lo ve, que todo lo escudriña, que para Él no hay nada oculto. Amén. Amén. Que Él es el Dios omnisciente. Ahora, lee conmigo el verso 23, hablando acerca de esto mismo. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, en su primera expresión, Hijo de Dios, yo soy Dios, pero cuando dice el que tiene ojos como llama de fuego, está diciendo el Dios omnisciente, que va a juzgar con equidad, que va a juzgar con toda justicia.
¿Aló? Amén. De esa manera es que se está presentando aquí Jesús a esta iglesia. Pero hay una expresión más. Sigue ahí diciendo en el verso 18. Dice, y pies semejantes al bronce pulido. También vimos esto y dijimos que los pies son los que dan estabilidad, es donde está la fuerza. Y si se está manifestando como ese Dios que tiene pies como bronce pulido, está diciendo que Él es el Dios todopoderoso. Amén. Él es el Dios inconmovible. ¿Aló? Amén. Él es el Dios inconmovible. Bienvenidos. Sigan, por favor, siéntense. Son bienvenidos. Dios les bendice. Y para que ellos se ubiquen, por favor, alcánzales una Biblia. Ahí para que queden ellos dos junticos. Muy bien. Correcto. Gloria a Dios. Alcánceles una Biblia, por favor, a ellos. Bienvenidos a este lugar. Estamos en Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Y estamos diciendo que este mensaje a Tiatira fue escrito por Jesús, y Jesús aquí se muestra como el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, y estamos diciendo que los pies semejantes al bronce pulido en el verso 18 indican su estabilidad, que Él es el Dios inconmovible. Amén. Que nadie lo puede mover. Pero esto nos hace entender que Jesús es el Dios todopoderoso que siempre cumple sus promesas. Amén. 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 El Dios que cumple todas sus promesas. Amén. Ahora, este es quien escribe el mensaje. Ahora miremos un poquito acerca del receptor del mensaje, para que nos miremos un poquito acerca de su trasfondo cultural y entendamos por qué Él se presenta como tal, como lo hemos venido haciendo con cada uno de los mensajes. Y note que el Señor tiene una expresión muy bonita para ellos. Les dice en el verso 19, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras postreras, es decir, las finales, son superiores a las primeras. O sea que era una iglesia que fluía en amor. Amén. Que caminaba en amor. Amén. Era una iglesia servicial, que se mantenía haciendo buenas obras. Amén. Era una iglesia activa, ¿verdad? Pero también era una iglesia perseverante y paciente, ¿verdad? Amén. Ahora, miremos el trasfondo donde esta iglesia estaba. La ciudad de Tiatira era una ciudad no muy importante. La realidad es esa. No era muy importante como Éfeso, como Esmirna, como Pérgamo, que ya las hemos estudiado. Esta era menos importante. Era solamente una guarnición militar. Y ella era como la primera defensa de la ciudad de Pérgamo, que era la provincia o la capital proconsular, donde estaba el gobernador de toda la provincia. Así que allí era una guarnición militar, era como una base armada donde se había empezado a unir gente. En el ámbito religioso solamente tenían un héroe dios, pagano, obviamente. Se llamaba Tymnus, así como suena. Tyrannus, Tyrrimnus. Y ese hombre estaba montado sobre un caballo, blandía una espada en una mano, una hacha en una mano y un garrote en el otro. Era una guarnición militar y su héroe dios era un guerrero, ¿verdad? Era un guerrero. Pero no había mucha importancia en esto religiosamente, pero tenían un altar de adivinación que era muy famoso en toda Asia. Se llamaba el Santuario de la Buenaventura y era atendido por una profetisa, por una bruja. Y esa bruja tenía mucho reconocimiento en toda Asia. Se llamaba, para los que están tomando nota, se llamaba Sambaté. T-H-E al final, Sambaté, con diéresis ahí para hacer el acento en la última E. Sambaté. Era muy popular, así que note que ese centro de adivinación generaba
una cultura alrededor de ese tipo de prácticas en medio de esa ciudad. Y esta iglesia estaba en medio de esa ciudad. ¿Aló? Amén. Ahora, dice el Señor que las obras de esta iglesia en cuanto al amor, al servicio, la paciencia y ¿qué otra cosa? Y la fe. Entonces, amor, fe, servicio y paciencia. Note que están por pares. Amor y fe. La palabra de Dios dice que el amor es el que impulsa la fe, ¿cierto? Y la fe sin obras está muerta. Pero para permanecer en las obras necesitamos ser perseverantes. Y esto lo tenía esa iglesia, ¿sí lo notó? Pero note lo que dice en el verso 20. En el verso 20 está la admonición, es decir, está el reproche, está lo que no estaba funcionando bien. Note lo que dice: pero tengo contra ti, ¿qué qué? Que toleras. Toleras. Ahora, cuando hablamos de tolerancia, estamos hablando de qué? De permitir. Somos permisivos. Ellos estaban siendo permisivos en algo. Leamos en qué estaban siendo permisivos. Dice: pero tengo contra ti que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza. Entonces no era profetiza. Ella había ¿qué? Usurpado el don. Jesús no la había llamado a esa área. Porque note que está hablando de alguien que está dentro de la iglesia. No está hablando de la bruja Zambaté. Está hablando de alguien que está dentro de la iglesia. Ahora la llaman Jezabel. No necesariamente tiene que ser, ese era el nombre de ella, sino que están hablando acerca de la mujer de Acab. ¿Recuerdan cuando leemos los libros de Reyes? ¿Quién era Jezabel? Una mujer que llevó a todo el pueblo de Israel a adorar a Baal, a un dios pagano. O sea, era una mujer perversa que con falsa doctrina estaba pervirtiendo el caminar de la iglesia. Y la iglesia estaba tolerando eso en medio de ellos. Amén. Amén. Ahora, yo quiero llevar esto hacia la autoridad espiritual para que lo entendamos un poquito. Entonces, ¿cómo le vamos a dar esto? Si yo tolero algo, cuando hablamos de tolerancia, hablamos de que conozco que lo que está haciendo él está mal, pero lo soporto. Amén. Lo soporto. Y entonces, eso habla de que en medio de la iglesia faltaba autoridad. Amén. Faltaba autoridad. No solamente espiritual, sino también natural. Y a veces, como líderes, como pastores, vamos a tener que hacer cosas que a personas no les gustan. Amén. Vamos a tener que decir cosas que a las personas no les agradan. Pero necesitamos hacerlo para poder mantenernos en orden. Amén. Necesitamos decirlo para poder fluir en amor. Amén. Esta iglesia había confundido, se había ido a una zanja, porque note que en el verso 19, dice que ellos andaban en amor. Pero andar en amor no es tolerar todo. Amén. Andar en amor no es permitir que la gente haga lo que quiera, sino corregir lo que está defectuoso. Amén. Y eso es caminar en amor. Amén. Y a veces eso va a costar, eso va a generar ciertos tipos de roces, de incomodidades, pero a la larga va a funcionar. Amén. A la larga va a funcionar. Si nosotros dejamos eso ahí blandito, no lo tocamos, nos hacemos los de la vista gorda, eso se va a pervertir y va a generar problemas muy difíciles. Amén. Amén. Entonces necesitamos entender que necesitamos ejercer autoridad. Amén. Amén. Y autoridad espiritual. Y necesitamos como iglesia aprender a fluir en ello. Somos una iglesia de amor, caminamos en amor, y como caminamos en amor, fluimos en autoridad espiritual. Y aquí quiero involucrarme en el tema que yo quiero que hoy analicemos como iglesia local. Amén.
Porque como le expliqué, no voy a hacer una exégesis de todo el mensaje, porque no es mi propósito. Mi propósito es que cojamos algo de allí y lo apliquemos a nuestra iglesia, a esta iglesia local. Entonces vamos a permanecer aquí en la autoridad espiritual, la necesidad de fluir en autoridad espiritual. Y una de las áreas de la autoridad espiritual, una de las áreas, porque no es la única, es una de las áreas, es la guerra espiritual. Note que esta iglesia estaba en medio de una ciudad que estaba completamente inclinada no solamente a la idolatría, sino a la brujería y a la hechicería. ¿Lo notó? Porque había un altar de adivinación allí que era famoso. Yo me imagino que allá iban de todo lado a consultar a la bruja. Pero la iglesia estaba pasiva en contra de eso también. No solamente en lo interno, sino también en lo que se estaba moviendo en la ciudad. Y nosotros necesitamos ejercer nuestra autoridad para destruir toda obra del diablo, no solamente en nuestro medio local como iglesia, sino también en nuestro medio local como ciudad. Amén. Amén. Necesitamos ejercer esa autoridad. Y esta iglesia era pasiva en cuanto a eso. Cuando usted y yo ejercemos guerra espiritual, oramos, declaramos, echamos fuera toda obra del diablo, todo lo que está oculto va a salir a la luz. Créame, créame que así es. Todo lo que está oculto sale a la luz. Pero esta iglesia era muy pasiva en esa área. Y por esa razón, note que incluso aún Jesucristo está diciendo que en esa iglesia ya hay brotes de división. Porque dice, algunos se han ido con la profetisa, pero los que no tienen esa doctrina, ¿sí lo notan? Que ya había una división. Hay unos que seguían eso y ellos decían que ese tipo de prácticas eran revelaciones muy profundas. Pero el Señor les dice, esos son profundidades, pero de Satanás. Así que escuche esto, si alguien viene con una nueva revelación, es falso. Porque ya toda la revelación está en la palabra. Amén. La palabra ya contiene toda la revelación. Así que por eso es que necesitamos estar muy unidos, necesitamos estar estudiando la palabra, necesitamos estar muy apegados a la Biblia para evitar que cosas permeen nuestra doctrina. Amén. Amén. Y necesitamos estar haciendo guerra espiritual. Amén. ¿Cuántos han venido los 2 últimos jueves a este lugar? Bueno, muy poquitos, bueno, gloria a Dios. Pero los días jueves, al final de la reunión, estamos orando. El jueves hace 15 días se manifestaron espíritus inmundos. Este jueves pasado oramos por otra persona y también se manifestaron espíritus inmundos. Necesitamos ejercer guerra espiritual. Ahora, ¿por qué quiero tocar este tema? Porque muchas personas, y me sorprendió, que muchas personas salieron corriendo. Se fueron. Y yo me preocupé como pastor. Yo dije, pero no puede ser. Porque este es el pan de los hijos. Sanidad, el bautismo en el Espíritu Santo, el echar fuera espíritus inmundos, el imponer manos sobre los enfermos y que ellos sanen. Ese es el pan de nosotros. Amén. Y no nos puede impresionar. Es decir, no, cuando hablo de impresionar, no lo estoy tomando en que no nos debemos alegrar, sino que no nos debe causar ni temor ni ninguna cosa de esas el hecho de que se estén presentando las señales que siguen a los que creen en medio de nosotros. Amén. Estamos viendo personas ser sanadas. Estamos viendo personas ser libres. Eso nos debe alegrar y no nos debe atemorizar. Y el punto aquí es que algunos de nosotros nos estamos atemorizando. Ahora, yo hoy quiero que usted vea que esto es bíblico. El problema es que quizás algunas personas que vienen de otras congregaciones nunca han visto eso. Y cuando decía mi abuelita, el que no ha visto a Dios, cuando lo ve se asusta, ¿cierto? Entonces Dios está en medio de nosotros y Dios está hablando. Y cuando Dios obra, la gente se asusta. ¿Qué es esto tan raro? Entonces yo le voy a mostrar que fluir en amor es también
ejercer autoridad espiritual. Y se lo voy a mostrar a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo hizo tres cosas en su ministerio. Él enseñó, Él predicó y Él sanó. Y cuando hablamos de sanidad, no solamente una sanidad física, sino también sanidad del alma, sanidad espiritual. Amén. Amén. Entonces vamos a mirar cómo Jesús también hizo esto. ¿Por qué hablamos de esto? Porque estamos hablando acerca del mensaje de Tiatira, y Tiatira fue una iglesia tolerante que no fluyó en la autoridad espiritual que tenía. Pero vamos nosotros a conocer que tenemos autoridad, que esto lo hizo Jesús, y que cuando Jesús libertó a los cautivos estaba caminando en amor. Amén. Así que vaya conmigo a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Vamos a leer los versos 16 al 17. ¿Están conmigo allí? Amén. Ok. Gloria a Dios. Mateo capítulo 8, versos 16 y 17. Vamos a tener paciencia con las personitas que todavía no manejan muy hábilmente la Biblia, porque nos interesa que todos leamos la Biblia. Amén. Amén. Entonces note, gracias mi hermana Liliana, muy amable. Note lo que dice allí a partir del verso 16. Ahí hay un título, en mi Reina Valera 95 hay un título que dice Jesús sana a muchos enfermos. Pero note lo que dice a partir del verso 16. Dice, al caer la noche, le llevaron muchos ¿qué? Note esa palabra. Estoy en el capítulo 8, verso 16, mi hermano Uriel. Capítulo 8, Mateo 8, 16. ¿Estamos todos? Amén. Ok, dice, al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera, ¿a quiénes? Pero note que aquí está ligado la expulsión de espíritus inmundos con la sanidad. Y note lo que dice allí, echó fuera muchos espíritus, echó fuera los demonios y sanó. ¿A quiénes? A todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora note que ahí hay una expresión que me permite explicar dos cosas. Dice que le llevaron muchos endemoniados. Ahora, hay dos tipos de influencia demoníaca en la vida de una persona que necesitamos entenderlo. Cuando no lo entendemos, entonces empiezan a generar roces. ¿Cuántos han escuchado que hay algunas personas que dicen, no, pero ¿cómo así que en medio de las iglesias echando espíritus inmundos? Un cristiano no puede estar endemoniado. ¿Han escuchado eso? Bueno, tienen razón. ¿Por qué? Porque el endemoniado es aquel que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, está bajo el dominio, bajo el control de un espíritu inmundo. ¿Han visto ustedes las personas allí en la calle? Días atrás vi yo un joven aquí que pasó y después se lo encontró a mi hermana María Eva. ¿Dónde está mi hermana María Eva? ¿Han visto a esos jóvenes que pasan por la calle? A veces algunos van hablando incoherencias. ¿Sí los han visto? Sí, amén. Hay otros que van casi completamente desnudos, Amén. o vestidos de una manera inapropiada. En Fontibón, por donde yo vivo, hay un joven que él siempre está con medias veladas de mujer, y no es porque sea homosexual, sino porque es lo único que encuentra, y entonces con eso se medio viste, con faldas, y una vez tiene una cosa, otras veces tiene otra, y él va siempre hablando incoherencias, personas que se llegan a los botes de basura y empiezan a comer de la basura. Una persona que está endemoniada, su espíritu, su alma y su cuerpo están bajo el dominio total de un espíritu inmundo. Ahora, muchas personas podrán estar pensando, ¿cómo así que espíritu, alma y cuerpo? Yo quiero mostrarle que el ser humano está conformado por esas tres cosas. Entonces vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera, uy, santo reyes.
Ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos rápido, ustedes van a hacer hoy las Biblias más rápidas de Mosquera. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Muchos de ustedes conocen ese texto, pero a favor de los que no lo conocen, quiero mostrarlo. Verso 23 dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, 5:23, todo vuestro ser. ¿Cómo está conformado el ser humano? Espíritu, alma y cuerpo. Dice, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que una persona que está endemoniada es una persona que está bajo el control total de un espíritu inmundo. Un creyente no puede estar así. Amén. ¿Sí lo notan? Amén. Pero sí puede estar en otra condición, y ya lo vamos a mirar. Entonces, miremos a través de la Biblia las características de las personas que están en esa condición. No todas las personas están endemoniadas. También tenemos un error cuando se presenta la liberación de algún hermano. Uy, estaba endemoniado. No, él no estaba endemoniado. No, porque él no está bajo el control total de un espíritu inmundo. Y eso lo vamos a aprender hoy. Miremos entonces algunas características de esas personas que están en esa condición. Lucas capítulo 13. Perdóneme, Marcos capítulo 5. No Lucas, sino Marcos. Marcos capítulo 5. Vaya conmigo allí. ¿Cuántos han leído la historia del endemoniado gadareno? Amén. Entonces, ese es un claro ejemplo de una persona que está endemoniada y tiene otro título. Endemoniado o enajenado. Una persona endemoniada o enajenada, que está bajo el control total de un espíritu inmundo. Miremoslo a partir del verso 1. ¿Estamos ahí todos? Amén. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. ¿Dónde vivía este hombre? En los sepulcros. Un hombre con un espíritu impuro que habitaba en los sepulcros, y nadie podía atarlo, ni aún con cadenas. O sea, muestran también una fuerza que no es natural en una persona. Sigue diciendo, verso 4. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie podía dominarlo, y siempre, de día y de noche, andaba gritando en los montes. Una persona que está en esa condición vive, son los mismos demonios los que están ahí hablando. Cuando usted ve a una persona de ese tipo, no es la persona la que está hablando, es el espíritu inmundo que lo controla, que lo lleva a decir cosas. Días atrás salí aquí y me paré aquí en el poste, y estaba esperando un bus porque iba para la casa de mis hermanos, porque teníamos el grupo. Y iba a ir para allá cuando venía una persona en esa condición. Y se quedó maldiciendo a la señora que vende tintos ahí en la esquina de Surtimás. Y la maldecía y le decía cosas. Luego se vino hacia mí. Yo me quedé mirándolo. Y cuando me vio, inmediatamente se quedó así. Me miró y empezó a balbucear cosas y a decir groserías. Y se pasó al otro lado de la calle y siguió. Una persona que está totalmente poseída. Y eso nos tiene que dar compasión por esas personas. Amén. Esas personas están encarceladas en sí mismo. Solo Jesucristo puede libertar a esas personas, así como lo hizo el Señor con el endemoniado gadareno. ¿Lo nota? Esa es la persona que está endemoniada o enajenada. Y Cristo vino para hacerlos libres. Amén. Cristo vino para hacerlos libres. Cristo cruzó todo el mar de Galilea solo para encontrarse con ese hombre, hacerlo libre y devolverse. Amén. ¿No es maravilloso el amor del Señor? Amén. Y si nosotros entonces, que somos creyentes, que decimos ser seguidores de Cristo, ¿por qué no ejercemos autoridad espiritual?
declarando que toda obra del enemigo se cancela y que esas personas son atraídas por el Espíritu Santo a este lugar. ¿Qué vamos a hacer si una persona entra a este lugar en esa condición? Ay, pastor, no, tenemos autoridad. Amén. Y tenemos que ejercerla. Amén. Y vamos a amarlo, lo vamos a recibir bien, lo vamos a abrazar. Amén. Amén. Así huela horrible. Amén. Y vamos a ejercer nuestra autoridad a favor de Él. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. No los veo muy convencidos. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Tenemos que hacerlo, tenemos que procurar eso. Entonces estamos hablando de que hay dos tipos de influencia y ya vimos esta. Ahora miremos que hay otro tipo de influencia que son las personas que están oprimidas o atormentadas. Y un cristiano puede ser oprimido o atormentado por un espíritu inmundo cuando abre puertas para ese tipo de cosas. Amén. Ahora, puede ser oprimido en su cuerpo a través de una enfermedad o en su alma a través de pensar. ¿Cuántos cristianos se han sentido tristes, melancólicos? Les han venido pensamientos de suicidio. Amén. Entonces una persona cristiana puede estar oprimida o atormentada en una de esas áreas. Amén. O en su cuerpo o en su alma. Y vamos a mirarlo a través de la palabra de Dios. Estamos en Lucas, vamos a Lucas. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Y vamos a leer a partir del verso 10. Lucas capítulo 13 a partir del verso 10. Amén. ¿Estamos allí? Amén. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado. Y había, ¿qué es una sinagoga? Una congregación donde se reunían 10 o más familias judías. ¿Llegaron? ¿Estamos ahí? Ok. Perdóneme porque a veces me adelanto, pero yo voy a tener paciencia. Amén. Capítulo 13, verso 10. ¿Amén? ¿Estamos ahí? Amén. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado y había allí una mujer que desde hacía ¿qué? 18 Tenía espíritu de enfermedad. ¿Cómo se llamaba el espíritu? De enfermedad. ¿Ok? Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella ¿qué? Se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Pero el alto dignatario de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado el sábado, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y ser sanados y no el sábado. Entonces el Señor le respondió y le dijo, ¡hipócrita! ¿No desatáis vosotros vuestro buey o vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber en sábado? Note este verso. Y a esta hija de Abraham, ¿que quién? Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en sábado? Esta mujer estaba siendo oprimida ¿dónde? En su cuerpo. ¿Cómo andaba? Encorvada. ¿De dónde provenía esa enfermedad? De un espíritu inmundo. Ahora, hago la aclaración, no todas las enfermedades son espíritus inmundos. Porque de pronto sale usted de aquí, vamos a echar fuera ese dolor de cabeza, vamos a echar fuera esta... No. Hay que ser sabios y entendidos. A veces las enfermedades las producen espíritus inmundos, pero otras enfermedades son porque nosotros nos alimentamos mal, nos descuidamos, no hacemos lo que es correcto en nuestras vidas. Amén. Entonces tampoco le echemos toda la culpa al diablo, aunque él siempre tiene la culpa. En el nombre de Jesús lo pisoteamos. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora vemos entonces que aquí esta persona estaba siendo oprimida en su cuerpo. Miremos otro ejemplo, por favor. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Todo esto que le estoy mostrando para que usted vea que Jesús en su ministerio echaba fuera demonios.
Amén. Y esto no nos debe asustar, no nos debe generar temor, sino que todo lo contrario, nos debe animar para ejercer la autoridad espiritual. Ahora, permítame decirle esto, viene a mi mente esto, y es que muchos de los problemas en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros familiares, es debido a que no estamos ejerciendo autoridad espiritual. Amén. No estamos ejerciendo autoridad espiritual. Tus hermanos, tus hijos, tu esposa, tu esposo, que está reacio a conocer de Cristo, necesitas empezar a guerrear por Él y a ejercer autoridad espiritual. Mire, aquí con nosotros hay una hermana, no voy a dar su nombre, su esposo ha venido 2 veces a este lugar y siempre que ha venido se le han manifestado espíritus inmundos y sale corriendo por esa escalera de abajo. No lo para ni el ujier. Y la hermana ha empezado a orar fuertemente por él. Señor, ayúdalo, Señor, que abaranta ese yugo en él. Padre, tal. Y está dándole. El día sábado, el día viernes, ella estaba escuchando alabanzas en su casa y estaba adorando al Señor. Y llegó el hermano, porque lo llamo hermano. Amén. 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 Llegó el hermano y apenas escuchó las alabanzas, ¡pa!, al suelo, y empezó a botar babasa. Y la hermana se asustó. ¿Y ahora qué hago? No tengo el teléfono del pastor. ¿Qué voy a hacer? ¿Aló? Amén. Esa era la oportunidad para... Diablo inmundo, te vas de la vida de mi esposo. Lo sueltas en el nombre de Jesús. Pero necesitamos entender que esto es real, que este es el pan de los hijos, que Jesús lo hizo y que esto es caminar en amor. Amén. Esto es caminar en amor. Una persona atada a la droga, a la drogadicción, al homosexualismo, al lesbianismo, al alcoholismo, están atados. Y nosotros tenemos el poder en el nombre de Jesús para hacerlos libres. Y nos hacemos... ¿Aló? No, necesitamos ejercer. No podemos tolerar eso en medio de nosotros. Usted no puede tolerar eso en medio de su casa. Amén. Necesitamos ejercer autoridad. Y estamos en Hechos capítulo 5. ¿Está conmigo? Amén. Verso 16. Note lo que dice allí. Aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y ¿qué más? Y atormentados de espíritus impuros, y todos eran sanados. Así que una persona puede estar oprimida o atormentada. Amén. Y el anterior era endemoniada o enajenada. Amén. 2 tipos de influencias que una persona puede tener. Amén. Y nosotros tenemos la autoridad. Mire, lo hizo Jesucristo, se lo estoy mostrando a través de la palabra. Lo hicieron los apóstoles. Amén. Amén. Ahora la iglesia tiene este poder. Miremos otro ejemplo más, capítulo 10 ahí de Hechos. Miremos lo que hizo Jesucristo. Hechos capítulo 10, verso 38. ¿Cómo Dios, estamos todos? Amén. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el Entonces nosotros vamos a permanecer sin hacer nada. ¿Vamos a tolerar eso en medio de nuestra casa? ¿Vamos a tolerar eso en medio de nuestro vecindario? No. Empecemos a orar por las personas. Empecemos a declarar y a ejercer la autoridad espiritual. Amén. ¿Aló? Amén. Bendito sea su nombre. Así que esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Y un cristiano, le estaba diciendo que un cristiano no puede estar endemoniado, porque un endemoniado tiene todo su ser controlado, pero sí puede ser oprimido. ¿Por qué no puede ser endemoniado? Porque el Espíritu Santo de Dios, ¿dónde habita en la vida del creyente o en el ser del creyente? ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo está en una parte de nuestro ser que se llama el espíritu humano. Y ese espíritu humano está sellado por el poder del Espíritu Santo. Permítame, se lo muestro a través de la Biblia. Efesios capítulo 1.
Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. A partir del verso 13. Ok, dice la palabra: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, en Jesús, fuisteis, ¿qué cosa? Sellados. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el sello indica varias cosas. El sello indica propiedad, ¿sí o no? Sí, amén. Propiedad. Pero un sello también habla de protección. ¿Aló? Amén. ¿Sí están de acuerdo o no? Bueno, les pongo un ejemplo. ¿Han visto ustedes esos alimentos que vienen empacados al vacío? Amén. ¿Cierto? Una compota viene empacada al vacío. Usted sella esa compota y la echa en un vaso sucio. Después saca esa compota, ¿se la puede comer? Amén. ¿Por qué? Porque está sellada, ¿cierto? O sea que ninguna impureza entra ahí. Pero entonces hagamos ese mismo ejercicio. Sacamos el sello de la compota y echamos esa misma compota a esa misma agua sucia. ¿La saca y se la come? No. ¿Por qué? Porque no tiene el sello. Y eso mismo pasa con el creyente. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Amén. Capítulo 4, ahí mismo de Efesios. Capítulo 4. Verso 30. ¿Estamos ahí? Amén. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que el Espíritu Santo en su vida no solamente habla de que usted es propiedad de Dios, sino también habla de que usted está protegido, su espíritu está protegido. Pero usted debe tener cuidado con su alma y su cuerpo, porque usted puede abrir puertas para espíritus inmundos, para que vengan a atormentarlo y a oprimirlo con enfermedades o con pensamientos. Estábamos el jueves pasado, estábamos aquí en una liberación y la señora decía: pastor, vienen pensamientos terribles a mi mente. Yo le decía: reprenda eso en el nombre de Jesús. Le venían dolores de cabeza, imponíamos las manos y decíamos: se va ese dolor de cabeza y es libre en el nombre de Cristo. Eso es andar en amor. Amén. Y esto es lo que Dios está mostrando en medio de nosotros. Amén. Amén. Eso es lo que Él está mostrando en medio de nosotros. Entonces nosotros no podemos asustarnos con esto, sino alegrarnos. Cuando usted esté aquí en este lugar y se manifieste, pase algo de eso. Si a usted le da susto, cierre sus ojos y empiece a adorar: Señor, gracias porque tú estás aquí. Amén. Porque cuando dice la palabra, el Señor y el Espíritu son uno solo, y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Amén. Así que tú estás aquí, papá. Gracias, Señor. Dame la fortaleza, el entendimiento para poder comprender y alegrarme de esto. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces necesitamos estar guardados, protegidos, guardándonos nosotros mismos. Amén. Ahora, quiero mostrarles que como creyentes tenemos esta autoridad para hacer lo mismo que hizo Jesús, que hicieron los discípulos, que hicieron las personas. Amén. Amén. Mira lo que dice Mateo capítulo 10. ¿Estamos ahí? Amén. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Autoridad. Autoridad sobre los espíritus impuros. ¿Para qué? Para que los consintieran, para que les hablaran cosas bonitas. No, para echarlos fuera. Amén. Nos dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Salte al verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera ¿qué cosa? Demonios. Amén. O sea que esto no debe ser extraño para nosotros.
Esto no debe ser extraño para nosotros. Amén. ¿Aló? Amén. No debe ser extraño para nosotros. Amén. Pero usted dirá, bueno, pastor, pero es que ahí dice que eran los 12. Y tiene razón, ¿cierto? Ahí dice los 12. ¿Y entre otros qué? Bueno, sigamos mirando la palabra, amén. Amén. Lucas 10, 17, 19. Ah, bueno, ya lo leímos. Vamos a Mateo. Mateo. Lucas no lo he leído, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a Lucas. Vamos a Lucas y luego venimos nuevamente a Mateo. Para que miremos que esta autoridad no solamente la tenían los 12, sino que también el Señor le dio autoridad a otros más. Y hoy también la tenemos nosotros. Verso 17. Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. Amén. Amén, amén. Gracias, mi hermana Luz Doria. Bienvenida. Ay, qué pena que llegué tarde, pero llegué. No te preocupes, Luz Doria. Pero llegué. Pero el próximo domingo te madrugamos. Ah, sí. Ah, Yo sé que sí. no. Yo sé que sí. 17. ¿Estamos ahí? Amén. ¿Regresaron cuántos? Entonces ya no son solamente 12, ya ahora son ¿cuántos? 70. Dice, ¿regresaron los 70 con qué? Diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Amén. Amén. ¿Ellos cómo venían? ¿Asustados? No, Ellos venían, ay Señor, imagínense. Con gozo. No, ellos venían alegres, Amén. gozosos. O sea que cuando se presente algo aquí en este lugar como eso, usted debe sentir gozo. Amén. Usted no debe salir corriendo como hicieron hace 15 días algunos hermanos por las escaleras para abajo. No, usted tiene que venir con alegría. Amén. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Estamos viendo las señales. El Señor está en medio de nosotros. Amén. Amén. Yo llegué tarde, pero llegué. Amén, gloria a Dios, Gloria. Estamos felices de que hayas llegado, mi amor. Aunque sí, pero llegué. Ok. Mírate lo que sigue diciendo allí. Verso 19. ¿Estamos ahí? Verso 18 para leerlo todo completo. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Verso 19. Os doy ¿qué? Potestad. Ahí la palabra potestad es autoridad. Amén. Les doy autoridad ¿de qué? De pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza. Ahí la palabra fuerza es habilidad. ¿Cuántos saben que los demonios tienen habilidad? Amén. Tú tienes autoridad para echar fuera eso. Tú tienes autoridad para generar orden en tu casa, para generar disciplina en tu casa. Todo lo que sea extraño se va en el nombre de Jesús. Porque tú tienes autoridad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Toma asiento, Luz Dori, mi amor. Gloria a Me Dios. encanta escuchar. Gracias, mi amor. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nota esto, y nada os dañará. Usted no tiene que tener temor. Amén. Porque usted está guardado, porque usted está protegido. Amén. Amén, amén, Aleluya. amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Ahora sí, hermano Lucas, amén. Ok, Hechos capítulo 10, bueno, ya lo leímos, estamos en Mateo, vamos a Mateo y les muestro otra cosa más. Entonces, lo primero que vimos fue que le dio autoridad a los 12, luego vimos en Lucas que le dio autoridad a los 70, pero miremos que también nos ha dado esa autoridad a nosotros. Amén. Amén. Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Yo sé por qué esta vida me la dio y la abro en lo que es. Mateo capítulo 28, verso 18. ¿Estamos ahí? Amén. Aleluya. Él es bueno, amén. 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 Gloria a Dios. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda, ¿cuánto es toda? Toda es toda, ¿cierto? Dice, toda potestad, y les dije que la palabra potestad es autoridad. 28:18, ¿estamos ahí? Amén. 28:18, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad. Y la palabra potestad es autoridad.
autoridad. Me es dada ¿dónde? En el cielo y ¿dónde más? Y en la Y tierra. en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Permítame explicarle ese texto. Aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos y a través de los discípulos a toda la iglesia, porque aquí Él estaba a punto de ascender. No estaban solamente los 12. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo dijo que se les apareció a más de 500 a la vez? Yo pienso que fue en este momento de su ascensión. Así que no estaban solamente los 12 ni los 70. Estaba toda la iglesia congregada allí. Y les dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ahora yo les entrego esa autoridad y hagan ustedes lo mismo. Lo mismo que yo hacía, ahora háganlo. ¿Cómo? En mi autoridad, en mi nombre. Utilicen mi nombre y echen fuera